Guerra Fría. Lugar y fecha de origen, Yugoslavia, 1944. En una nación ocupada por los nazis y olvidada por el mundo, los hombres, las mujeres y los niños de Yugoslavia formaron un ejército de guerrilla para repeler las tropas de Hitler. Luchaban por la supervivencia de su país. Josip Broz Tito, el carismático e inspirador líder de este ejército, era un comunista nada ortodoxo, pues desafiaba los dictámenes de Moscú. Este era el hombre que dividiría la cortina de hierro. Tito, el hijo de una pareja campesina, nació en 1892 en un pueblo del Imperio Austrohúngaro. En 1913 se unió al ejército de este imperio y luchó en la Primera Guerra Mundial. Como prisionero de guerra en Rusia durante la Revolución Bolchevique, Tito presenció el nacimiento de la primera nación comunista del mundo y se convirtió en seguidor de esta corriente. En 1920 volvió a su país, el cual había cambiado. A partir de las ruinas de una Europa destruida por la Primera Guerra Mundial, 7 regiones del sur de los Balcanes se unieron para formar una sola nación, Yugoslavia. La pobreza, el sectarismo y un fuerte partido comunista amenazaban al nuevo país. A 9 años del inicio de su reinado, el rey Alexander de Yugoslavia derogó la constitución de su país, se declaró dictador y comenzó a eliminar a todo el que fuera comunista. Josip Broz, un organizador comunista que trabajaba bajo el nombre de Tito, fue arrestado y encarcelado durante 5 años. En 1930, el rey Alexander fue asesinado en Marsella. Assassinated by a Balkan conspirator in a scene of gripping human drama and pandemonium. The regicide was cut down and beaten to death on the spot, but his dastardly deed has brought Europe to the very brink of war. Another Sarajevo, another spark in the Balkan powder magazine, with Yugoslavia straining at the leash to avenge the tragic death of its soldier king, the passing of a sovereign, an amazing picture. Pedro, de solo 11 años, subió al trono de Yugoslavia. La situación empeoró. Quedaba muy poco del Partido Comunista, pero Tito y sus camaradas continuaban con su labor secreta. Su inspiración provenía de aquel que llamaban abuelo, Joseph Stalin. Un comunista clandestino escribió: La Unión Soviética era nuestro faro, el pilar que demostraba que aquello por lo que luchábamos no era una utopía. La Unión Soviética estaba en camino de lograr nuestro sueño. El 6 de abril de 1941, los nazis acabaron con Europa y atacaron Yugoslavia. El rey Pedro capituló y huyó a Inglaterra. Durante 2 meses, los yugoslavos vieron cómo los fascistas tomaron el control de su nación. Luego, en junio, Hitler lanzó el ataque militar más grande del mundo contra Rusia. Tito recibió un telegrama urgente de Moscú: organizar grupos guerrilleros y atacar flancos traseros del enemigo. Con Tito a la cabeza, se inició la resistencia contra los nazis. En 1942, la guerra se extendía desde Europa hasta el Pacífico. Los combates se tornaron más cruentos durante el invierno. Nunca olvidaré el horror de aquellos días. La Quinta Brigada marchó en una ocasión durante más de 72 horas seguidas. Muchos alucinaban como consecuencia del sueño, el cansancio y el hambre. De pronto, alguien gritaba apuntando a un árbol a lo lejos: «He allí una chimenea».
Descansemos en esa casa, y todos corrían en esa dirección. A pesar de sus esfuerzos contra Hitler, Tito no pudo convencer a los aliados para que enviaran ayuda. De hecho, el rey Pedro, quien disponía de lazos fuertes con Occidente, temía que Tito pudiera impedir su regreso a Yugoslavia. Por petición de Pedro, el presidente Roosevelt y el primer ministro Winston Churchill organizaron este ejército no comunista. Stalin perdía miles de hombres a diario, razón por la que no podía apoyar abiertamente a Tito y así arriesgar su alianza con Estados Unidos e Inglaterra. Ordenó entonces a Tito que permitiera el regreso del rey Pedro y pospusiera sus ambiciones comunistas. Sin embargo, Tito se declaró líder de Yugoslavia y prohibió el retorno del rey. Stalin estaba furioso. El otoño de 1943 fue un momento crucial para Tito. Misiones británicas secretas de reconocimiento revelaban la fuerza, unidad y eficacia de las fuerzas guerrilleras. Inspirado por su historia de éxito, Winston Churchill se convirtió en el defensor de Tito. Finalmente llegaron los suministros aliados. Estas imágenes ponen de relieve una misión de rescate anglo-estadounidense. Colonel Farish reports, when our officers called back for aid, we had one thing in mind: barefoot, cold, and hungry people. People whose courage and endurance must be observed to be understood. To us, they were not communists or reactionaries, partisans or chetniks, but merely brave people who looked to us for aid. A principios de 1945, los líderes de las fuerzas aliadas se reunieron en Yalta, donde dieron los toques finales al plan secreto para dividir la influencia en Yugoslavia entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. Según este acuerdo, Tito debía compartir su gobierno con los representantes del rey Pedro. Llévense al rey de regreso, dijo Stalin a Tito en privado. Podrán apuñalarlo cuando más convenga. Essentially, Soviet policy from Yalta forwards were to control Eastern Europe, to take Eastern Europe under control. And this is Stalin, characteristic of Stalin policy compared with Russian Tsar's policy. Tito prestó atención. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él mismo sintiera el puñal de Stalin? Mayo de 1945. Europa celebró con júbilo y alivio el fin de la guerra más devastadora de la historia. Sin embargo, también había incertidumbre. Los europeos se mostraban aprehensivos ante el nuevo orden mundial que estaba por emerger. En Yugoslavia, donde murió más de 10% de la población, la victoria fue agridulce. Tito, líder de las guerrillas, era un auténtico héroe nacional que, junto con los comunistas, gozaba de gran apoyo popular. Una vez a la cabeza del país, estableció un gobierno de coalición con representantes de la monarquía. Sin embargo, no había dudas de que Yugoslavia era territorio comunista. In 1945, Yugoslavia emerged as a close ally of Russia. In the eyes of the Yugoslav people, Stalin shared the limelight with Tito. A founder member of the growing Russian Empire, Yugoslavia was watched over by Soviet trustees like Mr. Vyshinsky, a well-traveled man with a keen eye and the fullest confidence of the Kremlin. Tito adoptó los métodos autoritarios de Stalin. Eliminó a sus rivales, estableció juicios públicos en los que se acusaban a los líderes religiosos nacionales de colaborar con Hitler. Para los soviéticos, Tito mantenía una posición de honor. En junio de 1946, durante el funeral del presidente soviético Mikhail Kalinin, Tito estuvo con el Politburó por invitación de Stalin.
Fue el único invitado extranjero en recibir tal honor. No obstante, entre bastidores, las relaciones no eran del todo buenas. Un problema lo constituía la economía yugoslava. Tito quería refinerías para explotar los inmensos recursos de Yugoslavia, por lo que pidió ayuda soviética. Stalin, por el contrario, le ofreció compañías petroleras y de aviación, de las cuales mantendría la mayoría de las acciones. Tito sentía que la Unión Soviética se iba a adueñar de la economía yugoslava, por lo que rechazó la propuesta diciendo: uno puede amar a la Unión Soviética, pero no más que a su propia patria. En febrero de 1947, los soviéticos finalmente acordaron colaborar con el desarrollo de Yugoslavia, pero el daño ya estaba hecho. En el ámbito político, Grecia se destacaba como punto de conflicto. Allí, en la cuna de la democracia, se libraba una guerra civil entre comunistas y monárquicos. Tito y Stalin diferían sobre cómo relacionarse con Occidente. Durante los primeros años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, Stalin promovió, al menos en público, una alianza pacífica. Había prometido a Churchill no intervenir en Grecia, pues no quería provocar a Inglaterra o Estados Unidos. When we were in Moscow in February 1948, Stalin was against any help to uprising in Greece. I think this was a part of his general policy toward the West. He saw realistically that his possibilities are first in Eastern Europe. And if he enlarged his activity in Greece or anywhere, that may complicate him relations with the West. Sin embargo, Tito no dejó pasar esta oportunidad de expandir el comunismo y, desobedeciendo las órdenes de Stalin, comenzó a brindar apoyo a las guerrillas comunistas griegas. Stalin tuvo que soportar el peso de la indiscreción de Tito. Estados Unidos se involucró cada vez más en la guerra civil griega, lo que propició un aumento en las tensiones. Para los líderes estadounidenses, el ataque a Grecia era una muestra de las intenciones soviéticas de conquistar Europa. The point was we had to recognize that the Soviets were on an expansionist binge, if you will. They were going to extend their sphere of influence as far as they possibly could. El presidente estadounidense Harry Truman, quien responsabilizaba a Stalin por el apoyo yugoslavo a los griegos comunistas, proclamó la doctrina Truman. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Para Truman, el frente soviético estaba unificado. Estados Unidos iba a hacer todo lo posible para detener el avance del comunismo. Irónicamente, al mismo tiempo, Joseph Stalin estaba haciendo todo lo posible para meter en cintura al líder yugoslavo. Harto de la independencia y extravagancia de Tito, Stalin tomó acciones. Crisis hit Yugoslavia. Tito received a Moscow ultimatum to end national expansion and to deliver his country as a Soviet colony. Judging rightly, the